Para nuestro segundo video le queríamos rendir homenaje a uno de los jugadores y personajes más influyentes del mundo del fútbol, a Johan Cruyff. Aficionados que viven la intensidad del único haitiano que había. A ese le llegó. Johan Cruyff nace el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, Holanda. Una curiosidad es que nace a 500 metros del estadio del Ajax, es decir, el destino ya lo estaba preparando. Johan Cruyff consiguió 3 balones de oro. Pocos jugadores han conseguido esa cantidad de balones de oro. Además de esto, fue subcampeón mundial en una ocasión. Ese mundial de 1974 está marcado por ser de los últimos que se juegan en el formato anterior, que era una fase de grupos muy larga, pase a la final y un partido que es de los más olvidados de ese mundial, porque todo el mundo recuerda la final contra Alemania o el 4-0 contra Argentina o Uruguay, no recuerdo qué país fue. Es el partido contra Brasil, en el que Holanda gana 2-0. Este es un partido muy duro en el que se rompen a patadas, que es un partido sucio, un partido cholista, me atrevería a decir. Este partido no se recuerda porque no fue bello, no era lo que era Johan Cruyff, pero justamente es lo que era tan buen jugador que podía jugar de cualquier forma. Una de las genialidades de las tandas que tuvo fue su Cruyff Turn. Hizo una especie de gambeta que fue recordada por los años que pasaron y sigue estando ahí como uno de los íconos de Johan Cruyff. Además de que los demás jugadores empezaron a imitarla y es una de las maneras más fáciles de driblar y llevarte a un jugador. Pero no es tan fácil de hacer, necesitas un talento, pues más que un talento necesitas mucha técnica para poder hacerlo y no caerte. Es una técnica no solo de pies, sino de cuerpo entero y de engañar al rival. Y de velocidad y de precisión, es una técnica complicada de hacer. Si les gusta este video podemos hacer un tutorial de cómo hacer la Cruyff Turn. Imposible. Pero bueno, uno de los personajes o las personas más influyentes en la carrera de Johan Cruyff fue Rinus Michel, entrenador del Ajax y de Holanda. Este entrenador fue el primero que ideó el fútbol total. Y el fútbol total es lo que es Cruyff, vaya. O sea, es un estilo de juego en el que todos los jugadores juegan todas las posiciones, excepto el portero, pero también hay salida de portero. Es un estilo que es muy recordado por la belleza, porque todos parecían una banda de velociraptors que atacaban al balón. Y eso lo ideó Rinus Michel. Rinus Michel también fue importante para Cruyff, no solo para potenciarlo como jugador dentro de Holanda, sino también en su niñez. Cruyff era muy flaco, de hecho es uno de los apodos que tiene en España como el flaco. Lo que Rinus Michel hacía era que cuando él apenas estaba entrando en el Ajax, apenas iba a subir con los mayores, lo mataba a hacer ejercicio para ver si conseguía pues musculizarlo, porque estaba muy muy flaco. Y por eso, o sea, imagínense un entrenador de la categoría de Rinus Michel que se fije en ti de los 16 y se ponga a decir, sabes que tienes que entrenar para esto, esto y esto. Rinus Michel moldeó a su estrella y casi le funcionó. Continuando con la vida de Johan Cruyff, ya como jugador del Ajax consiguió 8 Eredivisie, también 3 Copas de Europa, lo que es impactante la verdad, y estas fueron consecutivas, que fue un mérito debido no solo a él, sino a todo el conjunto del Ajax y el fútbol total que desarrollaron. El triplete, uno de los pocos tripletes que hay en la historia del fútbol, y una anécdota muy buena es que en un partido contra el Bayern Múnich en una Copa Europa, eclipsó a Beckenbauer, que es un mítico del fútbol alemán. Yo metería a Beckenbauer en el top 5 del fútbol alemán, de jugadores alemanes, en ese Bayern Múnich que después ganaría el triplete unos años después de esta humillación. Y perdón que te interrumpa, pero realmente ese era el duelo de la época, de los 70s. Era Beckenbauer contra Cruyff, fútbol total contra el fútbol alemán, que era cuando era un fútbol alemán diferente, que era de mucho centro, muy vertical. Es lo que ahorita estamos volviendo a eso, porque hubo una etapa en donde el fútbol alemán como que se cayó, pero es la etapa del auge del fútbol alemán. Sí. Aquí en el Ajax, viendo algunas repeticiones de jugadas o pequeños fragmentos de partidos, podría decir que es un jugador, pues obviamente que era joven, entonces era muy explosivo, desequilibrante y que poco a poco iba encontrando su manera de jugar, pero que desde niño y desde muy joven ya tenía la esencia de su fútbol. Continuando con el Barça, él fichó por Barcelona en 1973 y justo en esa temporada ganó la Liga después de más de 10 años sin ganarla. Y además de esto también logró humillar al eterno rival del Barcelona, el Real Madrid 5-0, con una espectacular exhibición de Johan Cruyff. Ahora como jugador, Johan Cruyff
tenía estilos e innovaciones que hicieron revolucionar el fútbol y que ayudaron a que el fútbol fuera más vistoso, más electrizante y sobre todo más inteligente. Una de las cualidades de Johan Cruyff era su cambio de orientación, que es lo más similar a Messi que he visto en todos los jugadores que conozco. Cambiaba de orientación como si fuera cambiar de ropa, como no sé cómo decirlo, más o menos. Pero sí es como, lo hacía muy sencillo de ver, pero si juegas en fútbol sabes que no lo es. También otra de las cosas que implementó Johan Cruyff y que muy pocas personas hacían en su época era los fake moves, que es pues el moverte sin tocar el balón, distraer al rival, tratar de hacer que pensar que te das para un lado y te das para el otro. Pero como Johan Cruyff era tan bueno y tan dinámico, lo hacía tan rápido que era muy fácil driblar a los jugadores y llevárselos. Una de las virtudes de Johan Cruyff eran los controles orientados. De hecho, hay una repetición de un gol muy bueno que marca con el Ajax. No recuerdo a qué rival, pero es un balón largo desde banda a banda, le cae y justamente el control, en lugar de matar la pelota, la rebota, sombrero al rival y se va frente al portero y define desde afuera del área. Es un golazo impactante y eso te muestra lo importante que era el control orientado para él. Al ser un equipo de mucho toque, de mucho estar con el balón, un control orientado te sirve para eliminar al rival. Por eso Johan Cruyff fue tan importante para el Ajax, para Holanda y después para el Barcelona. La toma de decisiones de Johan Cruyff era buenísima, fuera de este mundo. Siempre sabía qué hacer. Nunca era raro que pecara de individualista o de demasiado compartido. Por ejemplo, en la final contra Alemania, el primer gol es de Holanda. Y es que Johan Cruyff se va entre 4 alemanes y fuerza el penal. Esto es increíble porque se mete entre 4 porque no había más opciones de pase. Era eso o eso. Va, se la juega y consigue el penal, que es el primer gol de Alemania, que después Alemania remontaría. Y finalmente es un jugador que estaba adelantado a su época, que incluso si lo metieras en esta época seguiría siendo impresionante, no como otro tipo de jugadores que fueron muy buenos en su época, pero este es completamente en cualquier época por todo lo que ha hecho para el fútbol. Hay jugadores que destacan porque tuvieron que estar en el momento exacto. Eran buenos claramente, pero estuvieron ahí cuando deberían estar ahí, entonces por eso destacaron más y fueron importantes. Pero si los hubieras metido en otras épocas o en otros equipos, no lo serían. Y Johan Cruyff es de los pocos jugadores que, metiéndolo en el Barcelona de ahora, en el Real Madrid de ahora también, podría destacar porque es de los jugadores tan influyentes que su juego gira alrededor de ese tipo de jugadores, el juego del equipo. Johan Cruyff, después de terminar su carrera de jugador, su exitosísima carrera de jugador, decide ser director técnico. Y su carrera como director técnico fue todavía más exitosa, no solamente por los títulos que gana, sino por la idea que implementa y cómo forma al Barcelona. Ahorita todos los fans del Barcelona no le deberían de agradecer a Messi todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos tiempos. Agradezcanle a Johan Cruyff. Obvio Messi tiene su gran aportación. Sí, claro, o sea, Messi es buenísimo. Pero si Cruyff no hubiera implementado estas tácticas, ese estilo de juego de posición, tal vez el fútbol Barcelona no estuviera como ahora está, si no sería un equipo más de un juego muy directo, o tal vez Messi no estaría jugando como juega ahora. Realmente Johan Cruyff es quien le da la identidad al Barcelona, él se la da. Sí, porque antes Barcelona no era un equipo que tuviera un estilo de juego fijo que sería representado como un ícono de su filosofía. Y Johan Cruyff es lo que hace, cambiar la filosofía de juego de este equipo, de este Barcelona. Y como fue tan buena esa filosofía, se siguió durante los años y jugadores como Pep Guardiola, que fueron dirigidos por Johan Cruyff, siguieron con su filosofía porque se dieron cuenta que era una manera muy, muy vistosa y hermosa de jugar al fútbol. Como DT de Barcelona logró ganar 11 títulos, que entre ellos están 4 títulos de Liga, una Copa del Rey y la ansiada Copa de Europa, que sería la primera del Barcelona en el 92 contra la Sampdoria de Mancini. Las innovaciones que hizo en las tácticas del fútbol fueron trascendentales para el cambio de y una de ellas fue la implementación de triángulos, la triangulación, los triángulos que se hacían en las formaciones que él utilizaba para así mover el balón y salir jugando con mayor facilidad. Otra de las innovaciones que más marcó la época de Johan Cruyff fue la implementación del falso 9. Este jugador que no era un delantero centro, sino que
Jugaba en esa zona cercana, pero también podía bajar a recibir y jugar más en vez de estar tanto tiempo dentro del área. Para finalizar la lista de innovaciones que hizo Johan Cruyff como DT, vamos a incluir 3, que fue la salida del balón con el portero, porque antes no se utilizaba mucho de usar el portero como una salida más o un jugador más para salir con el balón jugado, sino que era un portero que paraba balones y se dedicaba a eso, y Johan Cruyff le dio esa esencia Ter Stegen, más o menos, que tenía muy buen juego con los pies y demás. Las formaciones que usaba Cruyff normalmente eran la 4-3-3 y la 3-4-3. La 3-4-3 se utilizaba en partidos más fluidos, en el que tenían el control del balón, en el que él sabía que el rival no era tan fuerte como para defender más. Entonces lo que hacía era colocar un mediocentro que tenía más juego y no era tan defensivo, para así tener más control del balón y así también un juego mucho más creativo y más vistoso. Además de esto, lo que hacía Johan Cruyff era en el 3-4-3 que abría a los centrales y no usaba una línea de 3 con 2 carrileros, sino que abría a los centrales, a las bandas, a los 2 centrales de al lado, y al del centro le dejaban un espacio gigante para que pudiera circular. Por su paso en el Barcelona, Johan Cruyff formó el que se conocería como el Dream Team. Este equipo, que fue el que cosechó, como ya explicó Sebastián, que cosechó 11 títulos en todo el tiempo en el que estuvo. Este equipo jugaba muy bien al fútbol, pero se acabó de una forma muy amarga. Se acabó en 1994 contra el Milan de Sacchi, en la final 4-0 en Atenas. Este fracaso, por así decirlo, porque es difícil llegar a una final de la Copa de Europa, pues creó una división en el Barcelona entre los cruyffistas y los nuñistas. Los nuñistas eran los que estaban de acuerdo con el presidente en ese entonces Núñez, que quería implementar un tipo de ideología diferente, más de tipo Real Madrid que de Johan Cruyff, y creó una división en el Barça que hasta el momento todavía persiste. Algo interesante de Johan Cruyff fue su carrera después de ser entrenador. Se dedicó a ser asesor de diferentes equipos, como por ejemplo el Barcelona. Y también una historia graciosa fue que llegó en 2012 como asesor de Chivas, de la mano de Jorge Vergara. La verdad es que no se entendieron, ni Vergara ni Cruyff, nadie se entendió. Así que pues resultó en un fracaso en el que se invirtieron 200 millones de pesos. Y después de que Jorge Vergara le recriminó públicamente esta suma de dinero, Johan Cruyff le respondió que un equipo grande no puede ganar 3 títulos en 40 años. Y finalmente me gustaría terminar esto diciendo que Johan Cruyff para nosotros es un jugador impresionante, que no solamente hizo una época, sino que su época se transformó en la realidad del fútbol actual. No solamente como jugador, sino como entrenador, como consejero, como figura. Y la verdad es que para mí, por lo menos, es el tercer o cuarto jugador más grande de la historia. Para mí también Johan Cruyff es el tercer o cuarto jugador más grande de la historia, dependiendo de qué también jugaba Pelé, porque en realidad Pelé nunca lo vi jugar y nunca lo he visto jugar en videos, pero Johan Cruyff debe estar por ahí. Y lo que me gusta de Johan Cruyff es que no solo implementó y fue bueno jugando al fútbol, sino que tiene un pensamiento diferente a los demás, que fue lo que más ha marcado a Johan Cruyff. Y bueno, para ustedes, ¿cuál creen que es el lugar que merece Johan Cruyff en la historia del fútbol? Y opinen qué creen que es lo que vamos a mejorar, cosas así para así. Y esto fue Noches Mágicas de Fútbol. Muchas gracias. Compartan, denle like y suscríbanse. Hasta luego. Las Noches Mágicas de Fútbol.